Durante el primer semestre de 2023, en el hemisferio occidental, ha acontecido una serie de reformas laborales que han perjudicado las conquistas reivindicativas de trabajadoras y trabajadores, pero además han violado los reglamentos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la cual estipula las horas adecuadas para las jornadas laborales diarias, semanales y anuales, además de establecer un estimado salarial de acuerdo con el Producto Interno Bruto o PIB de cada país y las políticas de protección laboral acordes con el tipo de trabajo a ejercer, así como también respeta las exigencias de días feriados, vacaciones y seguro social de la fuerza laboral. Sin embargo, en países como Grecia, Costa Rica y Estados Unidos se han incrementado las horas de trabajo, algunas veces por decisiones en el nivel jurídico por medio de reformas y otras empíricamente relacionadas con la necesidad de cubrir los gastos domésticos, debido al incremento de la inflación y situación financiera post-pandemia que ha impactado en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, causando que muchas personas tengan 2 y hasta 3 trabajos. Economistas informan que el sector empresarial ha pretendido incrementar las jornadas de trabajo bajo la justificación de elevar la producción y las ganancias. No obstante, existen países como el Reino Unido que han reducido las horas laborales semanales y les han resultado positivas su producción y su ganancia. En este escenario de confrontación en el campo laboral, huelgas y protestas, pondremos el punto en la I. A mediados de junio del presente año, el Parlamento griego aprobó por mayoría absoluta la reforma laboral planteada por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis y la cual estipula legitimar la jornada laboral de 10 horas diarias, además de ampliar las horas extraordinarias anuales de 90 a 150 y permite un acuerdo entre empleado y empleador por un periodo de medio año. Sin embargo, el pasado viernes 22 de septiembre, los legisladores aprobaron el nuevo y polémico proyecto de reforma laboral que estipula incrementar la jornada laboral de 10 a 13 horas diarias y ampliar la jornada de 5 a 6 días de trabajo, lo que representaría 78 horas laborables por semana. Los sindicatos helenos lanzaron una huelga de 24 horas en varios sectores del país contra la reforma. Aseguran que la medida fomenta la esclavitud moderna y viola el reglamento de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, que estipula 40 horas laborales por semana. Pero además, este hecho motivó a más de 6.000 trabajadores, tanto privados como públicos, a salir a las calles de Atenas para protestar contra el Parlamento Nacional. Con la aprobación de esta nueva legislación, Grecia pasó a ser el país con la semana laboral más larga de Europa, incluso superando a países de los Balcanes como Bulgaria, Montenegro, Macedonia y Serbia, que superan las 40 horas semanales. Para algunos sociólogos es curioso que, a pesar del incremento de las horas laborales, Grecia sea el quinto país menos productivo de la Unión Europea. Según fuentes de la OCDE, el desempleo en Grecia se ha incrementado debido a que las personas desempleadas durante el último año y los últimos meses es de casi 10,8%, superando el promedio global de 1,3%. Por otro lado, en el país heleno, los trabajadores corren un riesgo de 21,7% de perder los ingresos en caso de quedar desempleados, cifra que supera la tasa promedio de 5,1% estipulado por la OCDE. Mucho gusto saludarte y pues este tema de Grecia ha encendido las alarmas no solamente en este país sino en toda la Unión Europea, puesto que se considera que es un retroceso a los derechos laborales que ya se habían avanzado y alcanzado. Algo importante de esta reforma a destacar es que es la posibilidad para los griegos para poder tener 2 empleos. No es que sea una imposición forzada de que tienen que trabajar diario 13 horas, sin embargo, pues sí, pareciera que la balanza está más hacia el sector empresarial que hacia el trabajador, así que me parece que la Organización Internacional del Trabajo pudiera pronunciarse o emitir algún tipo de observación con respecto a esta nueva visión hacia los griegos en el ámbito laboral, donde a algunos pues les conviene porque les permite tener 2 empleos, pero en realidad pues tendría que trabajar más número de horas por el mismo salario
Obviamente esto abre nuevas conversaciones, que no es precisamente aumentar los derechos, sino pareciera, como lo mencionaba en un inicio, un retroceso social. Pero esta realidad de incrementar las horas laborales no solo está ocurriendo en Europa, sino también en Centroamérica. En Costa Rica, por ejemplo, el pasado 15 de agosto, su Congreso aprobó un proyecto de ley que valida la famosa jornada 4x3, con la que un sector de los trabajadores puede comenzar a laborar 12 horas diarias en vez de las tradicionales 8 horas. La jornada 4x3 consiste en habilitar 4 días de trabajo y 3 de descanso, un cambio al que se oponen los sindicatos por considerarlo un retroceso para los derechos de los trabajadores. El proyecto de ley establece que este tipo de jornadas es excepcional y solo puede ser utilizada por los tipos de trabajos expresamente permitidos como los servicios privados de salud, actividades turísticas, hoteleras y gastronómicas en restaurantes y en el sector industrial donde se ejerzan labores de manufactura tecnificada. Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica, Albino Vargas Barrantes, en las zonas francas han impuesto esa jornada 4x3 antes de su aprobación, por lo que condujo a que se abriera una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo. Albino Vargas agregó que la ley 4x3, además de incrementar la explotación obrera, atenta contra la jornada de 8 horas que se ha conquistado laboralmente en el país. Diputados del Partido del Frente Amplio de Liberación Nacional denunciaron que el proyecto de ley 21.182 no especifica cómo se pagarán las horas extras de los trabajadores, aspecto que ha conducido a profundizar el debate dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Si usted hoy trabaja en jornada ordinaria, ¿verdad? Trabaja en una jornada de 8 horas, por ejemplo en diurna. Hoy trabaja en una jornada ordinaria y gana 500.000 colones. En un puesto que hoy tiene un salario mínimo de unos 381.000 por la categoría. Usted está ganando más que el mínimo, ¿verdad? Si usted hoy, con ese salario de 500.000 en jornada ordinaria, pasara a trabajar 12 horas, va a trabajar cada semana 32 horas ordinarias, los 4 días, 4 por 8, 32, y 4 horas después de la octava, cada uno de esos 4 días, 16 horas extra, que tienen que remunerársela mejor, un 50% más, dice la Constitución Política. A usted, en ese puesto, hoy tendrían que pagarle entonces 583.000 colones más o menos, 80.000 colones más, 80.000 colones más reconociéndole el pago de las extras. ¿Qué pasa? Que con el texto tal y como está, expresamente dice que si usted gana más que el mínimo, entonces no le aplican, ya lo ha dicho el diputado Cisneros, no le aplican la subida del 16% y por tanto le pueden pasar a jornadas de 12 horas. Le pueden pasar a jornada de 12 horas, le pido que no me interrumpa, le pueden pasar a jornada de 12 horas pagándole exactamente 500.000 colones, porque como usted ya gana más que el mínimo que da como resultado de la aplicación de ese 16%, le pueden seguir pagando lo mismo, a pesar de que hoy con la legislación vigente le tendrían que pagar más 580.000 colones. Entonces, hagan números. A ustedes, personas trabajadoras que están en una jornada ordinaria y que ganan un poco más que el mínimo, le quieren pagar menos de lo que correspondería pagarle el día de hoy, pagarle al día de hoy con la legislación vigente pagándole las extras. Así que no es verdad que se pueda afirmar así con tanta soltura que a la gente le están pagando las extras con el texto. Eso es claramente falso. Es que el proyecto no garantiza el pago de horas extra como equivalente. Es decir, que si usted trabajaba hoy 8 horas en ordinaria y 4 horas en extraordinaria, siendo que esas 4 horas tendrían que habérsele pagado como horas extra, el transitorio número 2 del proyecto de ley en discusión no garantiza que esas 4 horas que ahora se convertirían en parte de su diaria, esas 4 horas no se las van a pagar equivalente a que se las hubiera trabajado como horas extra. Lean bien el transitorio 2 con costarricenses. Ahí claramente se indica que si su salario es superior al salario mínimo, no se va a equiparar el pago de horas extra. También la diputada Sofía Guillén señaló que si los trabajadores desearan salirse de la jornada laboral de 12 horas a una de 8 horas, no sería tan fácil, ya que para realizar el cambio deben cumplir con algunos de estos 3 requisitos: padecer una enfermedad que se agrave por trabajar 12 horas diarias, ser un cuidador o cuidadora que pueda demostrar su imposibilidad de delegar el cuidado, o ser estudiante con un plan de estudios incompatible con la jornada de 12 horas. Es importante poner sobre la mesa que en diferentes países lo que se busca es la productividad, no aumentar la cantidad de número de horas trabajadas. Aquí hay algunos países, sobre todo en América Latina, de que creen que con aumentar más el número de horas puede representar mayor productividad. Hay muchas propuestas, no solamente en Costa Rica, sino también en España, donde el debate
internacional sobre la reducción o bien el aumento del número de horas. Pues de nada sirve que se amplíe el número de horas si la productividad no se ve reflejada. Así que yo creo que las consecuencias de este tipo de decisiones que estamos viendo pues se verán en un mediano y un largo plazo. Especialistas informan que países industrializados, como el Reino Unido, por ejemplo, implementaron una jornada laboral 4x3. Sin embargo, se diferencia de Costa Rica, pues los británicos redujeron las horas laborales a 32 por semana, mientras que el país centroamericano continúa con 48 horas semanales. En este sentido, recientemente la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe denominado El tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo, en el cual señala que las jornadas de trabajo más largas, por lo general, están asociadas con una productividad inferior, mientras que un horario más reducido está relacionado con una mayor productividad. El proyecto de ley que plantea activar la jornada laboral 4x3, es decir, 4 días de trabajo por 3 de descanso, enfrenta cuestionamientos no solo por parte de los partidos políticos opositores al actual gobierno de Costa Rica, sino también desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ha reiterado que Costa Rica es el segundo país de la región donde laboran más horas al año, con un promedio de 2.128 horas. A pesar de los intentos de la Reserva Federal de los Estados Unidos por reducir la inflación con 11 subidas de tasas de interés en el último año y medio, no ha podido frenar el desempleo ni el incremento del costo de la vida. Esta situación motivó que muchas personas tengan jornadas laborales de 70 a 80 horas semanales, causando la desprotección social a los trabajadores al verse vulnerada su salud por el esfuerzo físico dedicado al trabajo. Esta situación general de inflación ha causado que trabajadores se hayan organizado para protestar y establecer huelgas a favor de una mejor contratación laboral. Por ejemplo, una de ellas es la huelga de guionistas y actores de Hollywood, que ha frenado numerosas producciones de cine y televisión en los últimos 5 meses debido a que la Alianza de Productores de Cine y Televisión no ha logrado negociar un nuevo contrato laboral a favor de los guionistas y actores. Igualmente, las empresas General Motors y Ford, que en septiembre de 2023 vencen sus contratos sindicales, han impuesto acciones huelguistas en miles de empleados si no se negocia una contratación laboral justa con sus mejores salarios. En Estados Unidos, los trabajadores organizados en sindicatos siguen activos en huelgas. En los últimos meses, el sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, y el sindicato de guionistas, el Writers Guild of America, siguen luchando para que se concrete una negociación que permita mejorar la contratación laboral de sus integrantes. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. You cannot change the business model as much as it has changed and not expect the contract to change too. We're not going to keep doing incremental changes on a contract that no longer honors what is happening right now with this business model that was foisted upon us. We are labor and we stand tall and we demand respect. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el desempleo en agosto se situó en 3.8%.
0,3 por encima al mes pasado. Este dato refleja que existió un incremento de 514,000 personas desempleadas, expresando un total de 6,4 millones de personas desempleadas en el país norteamericano. Por ejemplo, en los últimos meses, en el sector tecnológico y de finanzas, donde los salarios son altos, se han producido despidos masivos. Empresas como Meta, Amazon, Alphabet, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley han liquidado una gran cantidad de trabajadores. Por otro lado, la inflación no ha dejado de crecer y está causando un incremento en los precios de los alimentos, vestidos y gasolina en un 1,6%, situación que obliga a los trabajadores de los Estados Unidos buscar 2 o 3 empleos que les permitan pagar gastos domésticos. Es por eso que el director de investigación económica del Laboratorio de Contratación de Indeed, Nick Bunker, informó que la urgencia de buscar un tercer trabajo se ha intensificado con la inflación. Para junio del presente año, más de 426,000 personas han de trabajar más de 70 horas semanales, aspecto que contribuye a la esclavitud moderna y viola las 40 horas laborales establecidas por la OIT. A nivel internacional estamos viendo que las empresas hacen despidos injustificados, que hay huelgas, que hay paros sindicales. Y el caso en especial de Hollywood, esto responde a un movimiento que surge por cambios en las condiciones para los actores, y pues hablamos de la industria cinematográfica más grande del mundo junto con Bollywood en India, porque se ha puesto sobre la mesa que la inteligencia artificial estaría sustituyendo horas de los actores. Entonces, este es un caso muy peculiar, muy interesante, así como el tema del sector automotriz, pero se da en un escenario donde hay libertades en estos países para que la gente salga a las calles a manifestarse. Entonces hay estadounidenses que vemos que tienen 2, 3, 4 trabajos donde trabajan cierto número de horas en un lugar o en otro, pero no es porque estén obligados, es porque obviamente la situación económica pues se empuja a que haya trabajadores que tengan que buscar en diferentes lugares pues para poder tener lo mínimo. Pero no solo en América del Norte existen problemas laborales. También en América Latina se presentan diversas carencias que la Organización Internacional del Trabajo advirtió en su último informe dedicado a la región para 2023, que definió como altamente complejo y cargado de incertidumbre como consecuencias de las diversas crisis globales por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania y de la pandemia. El panorama laboral destaca que la región es afectada por enfrentar la perspectiva de un crecimiento económico bajo, las secuelas de una elevada inflación, limitado espacio fiscal y altos niveles de endeudamiento. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la OIT, el problema más urgente para la región es el de la calidad del empleo y los insuficientes ingresos. Es por eso que la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Congertz, comentó que este momento es urgente la implementación y fortalecimiento de diferentes tipos de políticas que contribuyan a la creación de empleos formales y el sostenimiento de los ingresos laborales. Además, el informe advierte que los ingresos reales de personas trabajadoras en la región están siendo afectados por una tasa de inflación regional que se habría ubicado por encima de 8% en 2022 y que causó una pérdida del poder adquisitivo en los salarios mínimos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la OIT dieron a conocer una nueva edición de su informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe número 28, hacia la creación de mejor empleo en la postpandemia. Este trabajo destaca que a 3 años de la pandemia por COVID-19, los principales indicadores laborales han vuelto a los valores de 2019. La OIT calculó que en América Latina y el Caribe hay unos 57,1 millones de personas que están desempleados y que desean trabajar, pero no pueden. Destacan también que la tasa de informalidad se sitúa en 53,7%, por lo cual la directora de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Congertz, señaló que para 2023 se pronostica una dinámica económica negativa en cuanto a generación de nuevos empleos, lo que causaría una desocupación con variaciones, llegando a niveles de 7,2 y 7,5%.
El informe además señala que la economía mundial ha obligado a más trabajadores a aceptar empleos mal remunerados, precarios y desprovistos de protección social, fomentando las desigualdades. Además, anunció que la inflación ha expresado que los precios de los productos aumenten mucho más rápido que los ingresos de los trabajos, aspecto que permitiría precipitar la pobreza. CEPAL, sin duda, ha hecho una gran cantidad de estudios sobre América Latina y el Caribe, donde detecta una gran cantidad de fallas para toda la región donde hay que avanzar. Y una de estas grandes fallas es específicamente la falta de estructura empresarial para que se pueda avanzar en marcos normativos, en un marco legal de protección, sobre todo a aquellos trabajadores que están pero en un empleo informal. Y pareciera que los marcos legales solo están a merced de las grandes empresas, ya sea domésticas o bien las multinacionales, que llegan a invertir grandes cantidades de dinero, pero que también van imponiendo sus nuevos sistemas laborales. Así que yo creo que tanto la CEPAL como la Organización Internacional del Trabajo tienen que seguir siendo firmes y seguir enfatizando la importancia de cuidar los derechos básicos de los trabajadores. En el nivel internacional se siguen viendo constantes violaciones a las normativas de la OIT. Cada vez se visualiza más cómo grandes corporaciones o empresas transnacionales establecen sus políticas laborales para sus intereses individuales y no para los de los trabajadores. Esta situación la vemos tanto en Europa como en América. Así que es un gran desafío para la OIT, CEPAL y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lograr que no se pierdan las conquistas laborales establecidas desde el inicio del siglo XX por los sindicatos y el sector obrero, como por ejemplo el justo cumplimiento del horario laboral por día y semana. Por otro lado, sería ideal que los gobiernos diseñen mejores políticas públicas para que se respete y garantice el acceso a trabajos formales, así como el incremento de las ofertas laborales para poder reducir los índices de desempleo en la región y finalmente esforzarse en cumplir y garantizar un seguro social digno y de calidad que proteja a los trabajadores. ¿Pero se podrá lograr esto? Bueno, por ello hemos puesto el punto en la I.